Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 199. Capítulo 41. Yo solo quería ayudar a alguien. Hikigaya sentía que, después de todo, estar solo era más conveniente. O mejor dicho, Miura era demasiado cobarde. Honestamente, habían sido acosadas por ese pervertido de Seth en aquel entonces, pero las consecuencias parecían un poco excesivas, ¿no? Además, era evidente que esta era la segunda vez que se encontraba con un fantasma. Todos los demás estaban bien, así que ¿por qué se asustaba tan fácilmente? Hablando de Seth, siempre se olvidaba de que tenía que hacer un viaje a Egipto. Sin embargo, como portador de la humedad capaz de matar dioses, cometer el mismo error 2 veces era imperdonable. Y ahora era una oportunidad perfecta, porque Miura parecía que aún podía aguantar, mientras que las demás estaban claramente distraídas por esa chica Onjoji novata que estaba al frente. Buen trabajo, novato. Sigue así, no pares. Al ver a la chica Onjoji al frente, que hablaba con aires de superioridad sobre proteger a todos, Hikigaya sintió en silencio para sí mismo y luego extendió sigilosamente su dedo hacia Miura. No me malinterpreten, no se trataba de hacer nada pervertido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocarlo, una voz suave, muy suave, llegó a su oído, pero para Hikigaya fue tan fuerte como un trueno. ¿Qué estás haciendo? Hikigaya se quedó helado. Con una expresión amarga en el rostro, giró la cabeza y vio la mirada serena de Yukino Shita Yukino. Quizás no tan tranquilo. Bajo esa apariencia serena, creía poder vislumbrar algo más profundo. En realidad, nada. Frunció el labio y respondió en voz baja. Yukino Shita Yukino lo miró en silencio. De repente, pareció soltar una risita y luego soltó la mano de Hikigaya. Después, pareció interesarse profundamente en la inscripción de la puerta Torii cercana, mirándola fijamente sin decir una palabra. Realmente lo entendió. Lástima que lo recibió un poco tarde. Porque justo en ese momento, cuando el fantasma de la montaña volvió a guardar silencio, todos empezaron a salir del caos anterior. Y más adelante, aquella chica Onjoji novata, aún sin nombre, se acercó caminando. ¿De dónde sois todos?, preguntó ella. Todos se miraron entre sí, y finalmente fue Ayama quien respondió. Somos de Chiba, dijo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Podrías contárnoslo? Chiba, la chica frunció el ceño, como si recordara algo desagradable. Pero fue solo un instante. Su rostro pronto recuperó su expresión impasible. Qué raro. ¿Cómo lograron seguirme tan fácilmente? Estaba segura de haberlos aislado a todos con una barrera. ¿Qué? Espera, chica, tu hechizo era para aislar a la gente. Detrás del grupo, Hikigaya se rascó la nariz con la mano izquierda, ahora libre, un poco avergonzado. Antes había sentido una tenue fuerza mágica, pero la atravesó sin dudarlo y, naturalmente, el hechizo perdió su efecto. Hablando de eso sin siquiera darte cuenta de que tu propio hechizo se rompió, ¿todavía te atreves a ir a cazar fantasmas? Aunque Hikigaya no sabía mucho sobre los Onjoji, o, para ser más precisos, sobre cómo los hechiceros sometían a los fantasmas para convertirlos en guardianes o familiares, esta chica simplemente transmitía una sensación de poca fiabilidad. Entonces, la niña volvió a hablar. Ahora que estás dentro, no hay nada que hacer. Un fantasma que llama activamente a la gente es muy peligroso, pero no puede entrar aquí, así que mientras no corras por ahí, estarás bien. Mientras hablaba, sacó un puñado de papeles blancos de su bolsillo. Hikigaya se percató de que todos los trozos de papel habían sido cortados con forma de espadas. Tomen uno, cada uno de ustedes. Esto los protegerá. La chica podía ser torpe, pero tenía un corazón bondadoso. Le entregó las espadas de papel a Ayama y, al hacerlo, les recordó a todos que no se alejaran demasiado. Y entonces ella misma se marchó. Se deslizó por una abertura en la puerta Torii y se adentró en el bosque cercano. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. ¡Qué niña tan despreocupada! ¿Acaso no siente curiosidad por saber por qué falló su hechizo? Hachiman. Ayama se acercó con una sonrisa irónica, sosteniendo el papel con forma de espada que le habían dado. ¿Esto, cómo lo usamos?
Solo llévalo puesto, de verdad funciona, respondió Ikigaya, tomando uno y sintiendo la poderosa fuerza mágica en su interior. Era mucho más fuerte que antes. Podía apostar a que eso no era algo que la chica hubiera hecho ella misma, pero que llevara un montón y los repartiera así era bastante generoso. Otro chico imprudente que ignora a sus padres o a su amo y se dedica a hacer trabajos por su cuenta, ¿eh? El control de fantasmas y espíritus era una especialidad de los Onjoji de Kioto, mucho más que de la facción de Tokio, que estaba liderada por las 4 familias principales. Los más famosos de ellos fueron En no Osuno y Abe no Seimei. Especialmente el primero, considerado el fundador de este arte mágico. Sus técnicas para controlar fantasmas y espíritus fueron consideradas precursoras de los espíritus guardianes y familiares modernos. Entre los espíritus más famosos que controlaba se encontraban Senki y Boki, los 8 grandes demonios juveniles y las 28 legiones. En cuanto a Abe no Seimei, incluso fue considerado el mayor maestro del control de fantasmas de toda la historia de Japón, ya que construyó una casa en la puerta de los demonios en Kioto y comandó a 12 poderosos generales espirituales conocidos como los 12 generales divinos. La habilidad de posesión divina de Seisui Nena también derivaba de dichas artes. El método de Kamika Karyo descenso divino. Gracias a su herencia de sacerdotisa, su punto de partida era bastante elevado, al ser descendiente de Susanoo no Mikoto, y por lo tanto comenzó con la espada de los cielos. En fin, eso no viene al caso. Como esa niña tenía un corazón tan bondadoso, Ikigaya pensó que debía ayudarla. Una chica tan débil, incluso si le dieras un cubo lleno de talismanes, probablemente no sería capaz de enfrentarse a ese fantasma de la montaña. A juzgar por el comportamiento de ese fantasma, probablemente tenía una fuerza considerable. Primero, le dijo a Yama que repartiera los talismanes a todos, y luego dijo, yo también iré. Ustedes quédense aquí y no se muevan. ¿Eh? ¿Y Kitani-kun, no es eso peligroso? Tobe se estremeció, ¿y si esa cosa regresa? ¿Volver? Ikigaya lo miró con una mezcla de diversión e incredulidad. No bromees. Las palabras de esa niña eran solo una precaución. Esa cosa no puede entrar. Esto es un santuario, no un templo. Sacudió la cabeza e intentó retirar la mano. Hachiman, tengo miedo, Miura volvió a actuar de forma tierna, sonrojándose muchísimo. Cierto, casi lo olvido. Las personas tienen necesidades físicas. No te preocupes, es totalmente seguro. Tenemos al profesor, ¿verdad? Dijo Ikigaya mientras le daba una palmadita en la mano. Pero, por desgracia, él seguía sin poder alejarse. Esta chica era demasiado tímida, incluso más que Tobe. No había otra opción. Ikigaya la hizo sentarse y, ante la mirada atónita de todos los demás, colocó su mano sobre la cabeza de Miura y comenzó a frotarla. Maldito seas. ¿En serio te atreves a hacer este tipo de payasadas delante de tu profesor? La siempre entrecerrada profesora Iratsuka casi dio un brinco del susto. No seas ridículo, estoy ayudando, replicó Ikigaya, molesto. Luego miró a Yukino, quien claramente intentaba mantener una expresión impasible, pero la leve curvatura en la comisura de sus labios la delató. Si no hubiera sido por ella, él podría haber terminado el trabajo discretamente antes. Al cabo de un rato, la expresión de Miura mejoró. Cualquiera con ojos podía ver que ya estaba bien. Ella estaba bien, pero su rostro parecía aún más rojo que antes, y tenía los ojos llorosos a más no poder. Así que ahora Ikigaya sentía que era él quien estaba en problemas. Seimosuka, ¿por qué muchos de mis poderes están relacionados con la fertilidad? ¿Podemos, por favor, no centrarlo todo en los órganos reproductores? Capítulo 200. Capítulo 42. Un nuevo tipo de Onjoji. Desde que se convirtió en un cazador de dioses, esta fue la primera vez que Ikigaya comenzó a dudar de su propia preferencia por los poderes divinos. En serio, ¿por qué su sistema de combate, que funcionaba a la perfección, tenía que venir acompañado de un montón de efectos secundarios relacionados con la reproducción? Algo debe estar mal con el guión. Desafortunadamente, no pudo contactar con Seimokusa. ¿Quién sabe qué estará tramando ese tipo? Bueno, no importa. Miura parecía estar bien ahora, así que era hora de marcharse.
Con ese pensamiento reconfortante, Ikigaya se levantó, se sacudió las manos y les dijo a sus compañeros de clase, cuyas expresiones eran visiblemente extrañas: voy a echarle una mano, vuelvo enseguida. Oh, de acuerdo. Ayama activó su halo de buen tipo. Ten cuidado. No, ustedes son los que tienen que tener cuidado, respondió Ikigaya, con una expresión aún más extraña. Se dio cuenta de que se había olvidado de alguien. Ese Kouei callado y aparentemente desconfiado, que había venido a Kioto con ellos, Isiki. Debido a que había permanecido completamente en silencio anteriormente, Ikigaya había olvidado por completo que estaba allí. La única razón por la que lo recordaba ahora era sencilla. Su reacción había sido de lo más dramática. Por suerte, esa expresión exagerada le llamó la atención lo suficiente como para volver a captar su atención. ¿Quién hubiera imaginado que esta chica tenía potencial de ninja? Pero, para ser justos, su expresión exagerada podría resumirse en 4 palabras: estupefacta y boquiabierta. Sí, Ikigaya podía entenderlo. Que tu visión del mundo se haga añicos suele provocar eso. Los demás parecían bastante parecidos cuando les pasó por primera vez. En comparación, Iratsuka Sensei lo llevaba mejor y aún era capaz de hacer bromas. Probablemente porque, como artista marcial, ya sospechaba que existían monstruos. Al pensar en ella, Ikigaya se giró para mirarla. Su expresión pasaba por varias fases complejas. Conociendo el temperamento de aquella mujer, sabiamente decidió que lo mejor era marcharse. Tengan cuidado, les advirtió de nuevo antes de salir corriendo. Justo después de salir por la puerta Tori, la voz furiosa de Iratsuka resonó tras él. Ikigaya fingió no oírlo y salió disparado como si llevara cohetes en los zapatos, desapareciendo en la distancia. Una vez que la puerta del santuario quedó completamente fuera de su vista, redujo la velocidad y comenzó a buscar a la joven Onyoji novata. Curiosamente, sentía una especie de familiaridad inexplicable con ella. Pero no, estaba seguro de que no sentía atracción por las chicas más jóvenes. Tras caminar apenas unos pasos, volvió a percibir el aura del fantasma de la montaña. Por muy complejo que fuera el terreno, ahora no suponía ningún obstáculo para Ikigaya, y menos aún en un lugar como el monte Inari. Caminó por el bosque a una velocidad asombrosa, sin hacer ruido. Entonces, se detuvo. Más adelante había un cadáver. Ikigaya se acercó. Era un hombre que llevaba muerto bastante tiempo. A juzgar por su vestimenta, no parecía ser un trabajador del santuario. A pesar de su avanzado estado de descomposición, el aura del fantasma de la montaña que lo rodeaba era abrumadoramente fuerte, más fuerte que el hedor de la muerte misma. Parecía otra alma desafortunada que no había logrado controlar al fantasma que invocó y que, a su vez, había sido devorada por él. Ikigaya movió un dedo y una chispa cayó sobre el cuerpo, encendiéndolo instantáneamente en una llama ardiente. Pero la cremación no era su objetivo. En el centro de sus pupilas, reflejando débilmente la luz del fuego, brillaba otra luz. Ikigaya seguía sin poder usar la visión espiritual. Nunca la había usado, y seguía sin poder. Pero tras numerosas batallas contra dioses, se había vuelto más hábil en el manejo de su poder divino original, concretamente, la capacidad de ver lo oculto a través de la luz, un poder otorgado por Osiris. Ahora lo controlaba por completo. Requería luz como requisito previo, lo que la hacía un poco menos práctica que el mal de ojo de Boban, pero en términos de efecto, no había diferencia. El intenso resplandor reveló la verdad. Este hombre era realmente el invocador original del fantasma de la montaña. Inexperto y sin habilidad, prácticamente se suicidó, convirtiéndose en otra pieza más de carne de cañón en el largo camino de los magos fracasados. Su clase de personas no era ni rara ni echada de menos. Hay una razón por la que los artistas marciales superan en número a los magos. El ki es peligroso, sin duda, pero sigue siendo mucho más seguro que la magia. Aunque el cadáver no aportó información útil, la luz sí. Ikigaya ahora conocía la ubicación del fantasma de la montaña, de la joven Onyoji y de sí mismo. El GPS de la marca Osiris era invencible. Ni montañas, ni ríos, ni obstáculos. Ikigaya lo encontró sumamente útil.
tarareando una melodía, dejó atrás al desafortunado que aún ardía y se dirigió hacia la chica y el fantasma. En este bosque, la sombra era más eficaz que la velocidad divina para viajar. Utilizando el sistema de energía basado en sombras de Quafu, transformó arroyos y sombras de árboles en puentes. Rápidamente volvió a ver a la chica Onjoji y el fantasma de la montaña, gruñendo y haciendo muecas. Seamos honestos. No importa qué cara ponga un fantasma feo, solo tiene un efecto. Se vuelve más feo. En cuanto a la chica Onjoji, no decepcionó. Era ridículamente incompetente. Ella estaba lanzando Shikigami violentamente, con un objetivo muy claro. Quería golpear al fantasma hasta que no pudiera moverse, y luego arrastrarlo a casa para entrenarlo. Y Kigaya dudaba seriamente que este método simplista tuviera algo que ver con las refinadas técnicas de los Onjoji de Kioto, expertos en el manejo de fantasmas. Dir. 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 Sus enérgicos gritos resonaron por todo el bosque, y Kigaya no pudo evitar sentir que le faltaba una frase como, "Mi Pikachu". Como no había bancos, se sentó en el suelo del bosque para disfrutar del espectáculo. Nunca había visto a un Onjoji usando Shikigami en persona, pero gracias a Ena, tenía una comprensión bastante buena del tema. En primer lugar, la gente normal no podía ver a los Shikigami. Si pudieran, los Shikigami aparecerían como niños con rostros grotescos. A medida que crecía el poder del Onjoji, el Shikigami podía evolucionar en formas humanoides o aviares. Pero la técnica más común consistía en que poseyeran a personas o animales, logrando que el huésped fuera completamente obediente. Un método favorito de los Onjoji para eliminar maldiciones. Así pues, la mayoría de los Onjoji no lanzaban llamativas bolas de fuego al estilo anime. El 99% de ellos pasaron toda su vida lanzando Shikigami. O bien matan a otros o mueren ellos mismos en el proceso. En cuanto a la chica que tenía delante, Kigaya sospechaba que podría ser un nuevo tipo de Onjoji, uno que mata a los enemigos haciéndolos reír hasta la muerte. Porque estaba a punto de reírse a carcajadas. Su técnica era la habitual. Pegaba los Shikigami a pájaros de papel y los lanzaba. Sí, los tiré. Lo suficientemente importante como para repetirlo. Ella los tiró. Lanzar ya era bastante malo, pero no había acertado ni uno solo. Todos sus lanzamientos se quedaban cortos o pasaban de largo. El fantasma de la montaña estaba justo enfrente de ella, con la cabeza ladeada, rodeado por un círculo de papel arrugado que casi lo había golpeado. En su rostro horrendo y difícil de definir había una expresión inconfundible que Kigaya reconoció de inmediato como, ¿qué demonios es esto? Sinceramente, que un fantasma de la montaña pusiera esa cara y formulara esa pregunta, fue algo increíble. En serio, ¿de verdad estaba intentando reírse tanto de esto? Capítulo 201. Capítulo 43. El espadachín de la bola de papel que no puede trepar a los árboles. En el bosque de montaña, tras una prolongada e intensa guerra de bolas de papel entre humanos y fantasmas, las cosas finalmente comenzaron a calmarse. Dejando a un lado a la exhausta chica Onjoji, que ahora jadeaba con sonidos de jaja por haber lanzado bolas de papel durante demasiado tiempo, el desconcertado Oni de la montaña, que había sido completamente desconcertado por la táctica de las bolas de papel, finalmente comenzó a comprender. Así que el hechicero humano que tenía delante era un payaso total. Aunque el Oni de la montaña solo tenía el cuerpo de un bebé sin el rostro infantil correspondiente, lo que dificultaba que pusiera una expresión de asustaste al bebé. Aún así tenía su propia manera de expresar sentimientos similares a través del lenguaje corporal. Se abalanzó hacia adelante. Si ignoraras su rostro, tal vez apenas podrías interpretarlo como un bebé que corre hacia su madre para mamar. Desafortunadamente, su rostro era lo suficientemente grande y abstracto como para que ignorarlo no fuera una opción. Era imposible confundir esto con una escena conmovedora. Sin mencionar que su objetivo claramente no era una MILF en periodo de lactancia. Solo una mocosa joven e ingenua. Uno que, agotada por su torpe técnica de lanzar papeles, se había desplomado de cansancio. Pero para ser justos, había algo admirable. Incluso cuando el Oni la atacó, la chica con calma se sujetó la cintura, murmurando lentamente. Ah, me lastimé la espalda. En el instante siguiente, la garra del Oni de la montaña cortó el aire, sin golpear nada.
Para el Oni, este fue solo otro momento desconcertante entre tantos otros hoy. Aún obstinadamente convencido de que debería haber chocado con algo, se quedó inmóvil, entrando en una segunda ronda de qué demonios está pasando. Si esa estúpida criatura hubiera levantado la vista, habría visto a la niña, ahora en brazos de alguien, de pie en un árbol. Por supuesto, su salvador fue Ikigaya. Aunque en ese momento sintió una gran tentación de desenroscarle la cabeza a esa chica y echar un vistazo dentro, solo para ver si su cerebro estaba lleno de algún tipo de pesticida industrial. La chica Omiji aún no se había adaptado al repentino cambio de escenario. Parpadeó, evaluó su centro de gravedad desplazado, echó un vistazo al rostro de Ikigaya, que estaba cerca del suyo, luego inclinó la cabeza y miró al Oni de la montaña, que seguía confundido. Su expresión cambió a algo parecido al sarcasmo inexpresivo de Conan. «Oh, eres tú. ¿De verdad esa es la cara que le pones a tus salvavidas?» Ikigaya apenas resistió la tentación de dejarla caer de nuevo y permitirle reanudar su vínculo con el Oni de la montaña. Obligándose a ser positivo, pensó, tal vez solo sea una idiota inofensiva. Eso podría ser encantador tal vez. ¿Es así? Oh, gracias por la ayuda. Por cierto, ¿podrías bajarme? ... Consideró seriamente la posibilidad de simplemente arrojarla. «Eres tan hipócrita», murmuró tras mirarla fijamente en silencio durante un largo rato, suspirando mientras la dejaba en el suelo. El suspiro no era para la chica, sino para el Oni de la montaña. A pesar de todo el alboroto que había justo encima, la cosa seguía sin percatarse de nada. Ikigaya empezaba a pensar que, en realidad, podrían ser la pareja perfecta. «Pareces bastante fuerte», dijo la chica, ahora en equilibrio sobre la rama del árbol, dándose palmaditas en su trasero de buena forma. «Pero no me rompes mi Shikigami, ¿de acuerdo?» No te preocupes. Ya he determinado qué es lo que mejor te sienta. Oh, no eres tan mala. Permíteme conocerte. Soy Aoyama Keiko, la futura gran espadachina exorcista. ¿Y ahora qué?» Ikigaya se rascó la oreja, pensando que debía haber oído mal. Había oído hablar de espadachines exorcistas. Al igual que los ninjas se habían infiltrado en la sociedad mágica, los espadachines también estaban de moda ahora. Algunos blandían espadas en una mano y amuletos en la otra, autodenominándose espadachines exorcistas de la manera más ostentosa. Había muchísimos en Kioto, y a menudo se aliaban con los Onmiji para despejar mazmorras. Pero por lo que acababa de ver, no podía encontrar ni el más mínimo parecido entre esa chica y esos tipos extravagantes. ¿Espadachina exorcista? Más bien espadachina de bolas de papel. ¿Y dónde estaba su espada? ¿Dónde está tu espada?, preguntó Ikigaya de inmediato, siendo un tipo honesto. Hace un momento, esas eran mis espadas, respondió la chica con una expresión completamente seria y una confianza injustificada. Mientras Ikigaya seguía mirando atónita, ella señaló con naturalidad la enorme pila de bolas de papel arrugadas que había debajo del árbol. ¿Me estás tomando el pelo? Si eso cuenta como espadachina, entonces un tipo con un montón de papeles es prácticamente el dios de la espada. Basta. Deja de hablar, dijo Ikigaya, llevándose la mano a la frente. Me voy. No intentes detenerme. No puedes. Protestó ella. Parece que conoces algo de magia, así que ven a ayudarme a detenerla. La capturaré enseguida. ... Ikigaya empezaba a tener ganas de conocer a los padres de esa chica. Si no recordaba mal, en una alianza normal entre espadachín y mago, no se suponía que el espadachín debía ir delante. Quería que el hechicero actuara como tanque. Era su compañero de equipo el fantasma enemigo. Tómate tu tiempo para capturarlo. No interrumpiré tu diversión. Ikigaya se estaba divirtiendo muchísimo, pero sus oídos captaron a alguien que se acercaba a gran velocidad en la distancia. Y a menos que le fallaran los oídos, alguien estaba gritando algo como: «Keiko, tu mamá dice que vuelvas a casa para cenar». Hablando del rey de Roma. «Qué poco caballeroso», resopló Keiko. «Pero ya que me entiendes, no te lo reprocharé». Le lanzó una mirada condescendiente antes de fulminar con la mirada al Oni de la montaña. «¡Qué idiota! Todavía no me ha visto. Ahora te haré probar mi,
De repente, puso cara de dolor, algo impresionante teniendo en cuenta que parecía una persona totalmente inexpresiva. Ikigaya, ahora intrigado, preguntó, ¿qué? ¿Se les acabaron? Los usaron todos. No, ¿puedes bajarme? ¿Qué? Bájame. No puedo trepar a los árboles, dijo con un puchero. ¿Qué, eres masoquista? ¿Necesitas que te regañe antes de que me escuches? En ese momento, a Ikigaya dejó de importarle si era su padre quien se acercaba. Esta niña malcriada no era para nada linda. Era necesario que se hiciera justicia. Golpe. Un fuerte sonido resonó por todo el bosque. Sus ojos se abrieron de par en par. Los ojos de Ikigaya también se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? ¿Por qué fue tan fuerte? Solo fue una nalgada. Cuando su madre le pegaba de niño, nunca sonaba así. ¿Acaso su trasero estaba hecho de algún material especial? Me has pegado. La chica finalmente se dio cuenta de que su posición corporal había cambiado. Giró la cabeza, atónita. Pero Ikigaya seguía sintiéndose el más sorprendido. ¿Cómo podía una niña tan pequeña tener una sensación tan satisfactoria al recibir una bofetada? Este mundo estaba realmente lleno de cosas anticientíficas. Pero aunque hoy estuvo lleno de sorpresas, había cosas que debían hacerse. Tuvo que darle una nalgada. Basta de tonterías. Los niños como tú que no escuchan necesitan una lección. Sin ninguna habilidad y todavía hablando por hablar. Ese Oni de la montaña solía ser el espíritu guardián del santuario, ¿verdad? HMPH. Vaya que sabes mucho. Espera, no. Bájame. En realidad soy muy poderoso. Ah, ¿sí? ¡Qué miedo! Ni de broma me lo creo. Toma esto. Capítulo 202. Capítulo 44. Una mujer hermosa que a menudo se pierde en sus pensamientos. Sin importar cómo la miraras, Aoyama parecía una joven atormentada. La expresión de asombro en su rostro era inusual, pero para cierto asesino de dioses desvergonzado, no significaba nada útil. Así que la chica seguía aturdida, y Ikigaya aprovechó la oportunidad para darle unos cuantos golpes. Después, la tomó bajo el brazo, saltó del árbol y aterrizó justo delante del espíritu de la montaña. Dicen que los humanos pueden asustarse unos a otros hasta la muerte, pero al parecer, los fantasmas también. Al fin y al cabo, los espíritus también tienen sentimientos. Entonces, el espíritu de la montaña, que había estado buscando seriamente a alguien, se sobresaltó por la repentina aparición de dos personas a plena luz del día y retrocedió varios pasos. Entonces, al darse cuenta de lo que había sucedido, se enfadó e intentó atacar. Pero Ikigaya ya no tenía ganas de jugar y lo apartó de una patada. Pero no se detuvo ahí, arrojó a la niña al suelo y fue tras el espíritu, propinándole una brutal paliza. Cuando finalmente se detuvo, el espíritu de la montaña se hacía el muerto. Dios sabe de dónde aprendió ese truco. Los fantasmas que fingen estar muertos simplemente no son convincentes. Oye, no robes mi Shikigami. Detrás de él, la chica llamada Aoyama Keiko intentó levantarse, aparentemente insatisfecha. Para ser justos, esta chica era bastante rara. Tras recibir una nalgada de un completo desconocido, se dio la vuelta y actuó como si nada hubiera pasado. O ella tenía problemas, o la persona que la crió los tenía. Ikigaya había logrado muchas hazañas con su mano rítmica desde que llegó a este mundo, pero esta era, con mucho, la más extraña. ¿Quién está robando? No querría semejante tontería ni aunque me la regalaras. Escupiendo con desdén, Ikigaya arrojó al espíritu de la montaña entre ellos al suelo y lo despidió con un gesto desdeñoso. Tómalo, tómalo ya. ¿Qué demonios estás haciendo? Tenía motivos para quejarse, porque la muchacha, sin mostrar vergüenza alguna al aceptar limosnas, se levantó de un salto, retrocedió unos pasos y luego sacó lentamente un talismán de su pecho. Con un fuerte grito de vete, arrojó el talismán al espíritu de la montaña. Esta vez, finalmente lo logró. El espíritu fue absorbido por el hechizo. Pero, ¿por qué retrocediste? Ikigaya sabía que la pregunta sonaba tonta, pero tenía que hacerla. Típica grosera inculta. No estaba seguro de si se lo estaba imaginando, pero ella tenía el aura de una estudiante ejemplar que menosprecia a un vago. Este es el procedimiento adecuado para capturar un Shikigami.
La chica, o mejor dicho, la maestra de Onmiji de nuevo estilo, Aoyama Keiko, respondió con seriedad. Luego, recogió con cuidado el amuleto como si fuera un tesoro y lo guardó. No existe tal procedimiento. Simplemente eres pésimo en esto, comenzó a reflexionar Ikigaya. Era divertida, pero con ese nivel de habilidad, era un milagro que un espíritu no la hubiera matado ya con su ataque. Debería haber ahuyentado él mismo el espíritu de la montaña. Olvídalo, te sugiero que le entregues este Shikigami a tu maestro. Realmente no puedes con él. Esta vez sí que pensaba irse. La voz se acercaba, lo suficiente como para que Aoyama Keiko también la oyera. Ikigaya pudo ver entonces una figura que saltaba a través del bosque. Era una mujer, voluptuosa y hermosa, con rasgos faciales que recuerdan un poco a los de Aoyama Keiko. En resumen, era una belleza madura muy seductora. Ikigaya supuso que lo más probable era que fuera la madre de Keiko. Y lo que es más importante, esta mujer le salvó de formarse un juicio completamente erróneo gracias a Keiko. Que todos los espadachines exorcistas de Kioto eran unos inútiles compañeros de equipo. Esta mujer parecía de fiar, no solo por la importante energía espiritual que emanaba, sino también porque venía armada. No se trataba de las dos que llevaba en el pecho, aquellas eran otro tipo de arma, sino del arma de verdad que sostenía en la mano. Una larga hoja. Y no era un arma cualquiera. Solo alguien con verdadera habilidad podía blandir algo así. Como asesino de dioses, Ikigaya podía percibir el aura ominosa de la espada desde la distancia. No era de calidad divina como la Kusanagi no Tsurugi, pero para ser un arma humana, era extraordinaria. Keiko. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer estaba al lado de su hija. La examinó con ansiedad de pies a cabeza, hasta el punto de que la normalmente descarada Keiko se sintió visiblemente incómoda. Entonces la expresión de la mujer cambió por completo. Con una voz totalmente impropia de su elegancia anterior, dejó escapar un rugido furioso. «Maldito mocoso. ¿Acaso quieres morir? ¿Cómo te atreves a ir tras el Shikigami que Yakusumi perdió? Y encima robaste tantos talismanes de mamá». Ah. La bella espadachina finalmente se percató de todos los trozos de papel en el suelo, indistinguibles de los que ciertos hombres usaban en momentos íntimos. Dejó escapar un grito de angustia, jadeando dramáticamente como si fuera a desmayarse. Ikigaya casi jadeó con ella, no por su grito, sino porque sus armas se sacudieron violentamente cuando ella lo hizo, pareciendo casi aumentar de tamaño. Fue demasiado abrumador, aterrador. Pero la mujer no se percató del pervertido que la observaba fijamente desde cerca. Ahora lucía una expresión de profundo pesar. Claramente deseaba recuperar todos esos talismanes, pero a la vez se sentía dividida porque estaban todos arrugados como algo encontrado en el cajón de la habitación de un hombre. Por supuesto, esa era solo la interpretación maliciosa de Ikigaya basada en sus gestos de extender y retraer las manos. Entonces, finalmente, ella se fijó en él. «Eres». Curiosamente, en el momento en que vio a Ikigaya, la bella mujer pareció momentáneamente aturdida. ¿Qué está sucediendo? Pero su trance duró solo un segundo. Apartó la mirada rápidamente y alternó la vista entre su hija, ahora enfurruñada, y el caos que las rodeaba, y de repente lo comprendió todo. «Ya veo, gracias, jovencito. TCH, ¿de verdad son madre e hija?» Sus niveles de inteligencia parecen estar a años luz de distancia. De nada. Ikigaya sintió. Aun siendo un matadioses, seguía siendo un hombre, y las vistas hermosas siempre le levantaban el ánimo. Domar un espíritu a tu edad es impresionante. Esa persona de ahí es tu compañero. Ahora irradiaba aplomo y elegancia. Su expresión ya había cambiado 3 veces. Lo cual, pensándolo bien, confirmaba que eran madre e hija. «Joven, perdóname por mi descortesía anterior. ¿Puedo preguntarte tu nombre?» «Soy Ikigaya Hachiman, de Chiba», respondió con una risita. Le daba igual que ella supiera que era un matadioses. Si no lo sabía ahora, lo sabría tarde o temprano. Ikigaya. De acuerdo, ahora estaba aturdida de nuevo. Esto sucedía con demasiada frecuencia. Era como uno de esos clichés sobreutilizados de sonrisas de protagonista genial. Ikigaya jamás se imaginó que su nombre tuviera ese efecto. Ojalá funcionara igual de bien con los dioses rebeldes. Ah, lo siento.
es que tenía un viejo conocido con el mismo apellido. Rápidamente recuperó la compostura. Era evidente que era una experta en perderse en sus pensamientos. ¿Podría decirme los nombres de sus padres? Oh, mi padre es Ikigaya Keitaro. ¿Lo conoces? Ikigaya mantuvo su sonrisa burlona. Era lo único que podía hacer. Nunca antes había tratado con un soñador profesional. Ahora que lo pienso, el anime nunca mostró a los padres de Ikigaya Hachiman. Quizás en este mundo fue igual. Keitaro, cuando Ikigaya supo por primera vez que ese era el nombre de su padre en este mundo, se quedó atónito. Su padre era arqueólogo. Su madre también. Su mayor alegría era recorrer el mundo con palas y cepillos, y rara vez estaban en casa. Cuando regresaban, siempre traían recuerdos extraños. Sin embargo, desde que se convirtió en un asesino de dioses, Ikigaya había llegado a apreciarlo. Gracias a ellos, había muchos libros para leer en casa. Tras dejar atrás su sarcasmo nostálgico, Ikigaya se dio cuenta de que la mujer había vuelto a guardar silencio. Miró a su alrededor. Sí, estaba aturdida otra vez. Spoilers TPS. Los personajes son de Lobina. La madre es Aoyama Motoko. El padre de Ikigaya es Ikigaya Urashima Keitaro y la madre Naruse Gawanaru. Otro spoiler importante. El padre de Keiko es Ikigaya Keitaro, por lo que ella es la hermanastra de Hachiman.